El pensamiento espiritual, el pensamiento de Dios, es en 3 dimensiones. El pensamiento del hombre es en un plano, nada más. Y eso es lo que estaba ocurriendo, y además nos lo dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, mas no las puede entender. Pero, ¿qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y este era el problema de este hombre. Es que aunque tengamos el Espíritu Santo, una vez nos hemos convertido, vivimos en un permanente peligro de deslizarnos a la forma de pensar carnal y natural. Sí, nos convertimos y todo lo vemos claro. Estaba ciego y ahora veo. Y sí, nuestros esquemas mentales cambian. Todo cambia, empezamos a ver las cosas en su debida dimensión, pero pasa el tiempo y cuando nos enfrentamos a los problemas, nos dejamos arrastrar por el tipo de pensamiento no cristiano, por el tipo de pensamiento humano, carnal, natural. Y esto le había pasado a este hombre. Esto es lo que le había ocurrido. Empezamos a sentir resentimiento, empezamos a sentir duda, empezamos a sentir amargura hacia Dios. Quizá no lo confesaríamos de esta manera, pero es lo que sentimos en nuestro corazón. Las cosas no me están yendo como deberían. Las cosas no me están yendo bien. Hay algo que no está bien. Porque yo me esfuerzo todo lo que puedo y hay algo que no está bien. Pero recordemos, Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son los míos, dijo Jehová. Y no es que ya pueda haber alguien diciendo, ya está, claro, esto me demuestra que para ser cristiano hay que ser irracional, hay que cometer suicidio intelectual. La forma de pensar espiritual es irracional, es algo absurdo, no me interesa esta fe. No estamos hablando de esto. Lo que está diciendo aquí Isaías es que sus pensamientos son más altos. No es una cuestión de diferente lógica, es una cuestión de nivel. La forma de pensar espiritual es superior, porque se eleva desde lo más bajo hacia lo más alto. Y esa es la mentalidad que los cristianos estamos llamados a tener. Y nos es posible. Podemos tener esa forma de pensar, pero lo olvidamos. Entonces, nuestras vidas tienen que enfocarse siempre, ocurra lo que nos ocurra, en el plano espiritual. No podemos decir, bueno, la forma de pensar espiritual es para lo espiritual, la forma de pensar terrenal es para lo terrenal. ¿Os habéis dado cuenta, personas con las que aparentemente tenemos por personas maduras espiritualmente, cuando se ponen a hablar de política, automáticamente descienden a unos niveles misteriosos? Pero de verdad, pongo la política como ejemplo, pero vale lo mismo para los problemas, vale lo mismo para el trabajo, vale lo mismo para la familia. Sí, lo espiritual es para la iglesia, lo espiritual está en la Biblia, pero luego en mi vida enfoco los problemas. No, las cosas no funcionan así. La espiritualidad lo abarca todo, incluso los problemas. Hemos de ver los problemas desde una perspectiva espiritual. Así que la pregunta es, vale, muy bien, gracias, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Porque no me es fácil. ¿Cómo mantengo esa visión permanentemente espiritual en mi vida, en todo lo que hago? Pues nos lo dice el salmista. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Este hombre, hermanos, amigos, en su perplejidad, en su angustia, se había mantenido alejado del santuario de Dios. El lugar en el que Dios moraba, en el cual estaba su presencia y su gloria. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Es lo mismo que hacemos cuando nos atenazan los problemas, la incomprensión, la angustia, los agobios. Nos alejamos del santuario de Dios.
Nos amargamos, no queremos ver a nadie. No estoy de humor. No estoy de humor para nadie. No queremos mezclarnos con el pueblo de Dios. Nos centramos en nuestros problemas, nos centramos en nosotros mismos, empezamos a compadecernos a nosotros mismos y lo que ocupa al final el centro es el ego. Yo. Mi problema, mis prioridades, lo mal que me va, lo mal que me está yendo las cosas, lo malo que me está pasando. No lo puedo soportar. Siempre yo, y otra vez yo, y después yo. Pero en cualquier caso, esto le estaba pasando al salmista también. Vemos que finalmente este hombre acude al santuario, lo vemos en la expresión hasta que. O sea que al final dice, bueno, va, voy. Y entonces parece que todo cambia. Fijáis, el Salmo da un giro a partir de estos versículos 16 y 17. Cambia completamente. Realmente es el corazón del Salmo. Y al mismo tiempo es su punto de inflexión. Todo cambia. Y lo vemos, lo hemos leído antes. ¿Ven? Estaba deslizándose. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Deslizándoos, que parece que caéis. Habéis intentado subir por una cuesta llena de nieve dura, y resbaláis y no encontráis asidero y de repente aparece una raíz y ya tenéis apoyo. Respiráis, pensáis y empezáis a poner los pies donde debéis. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Y qué tenía de especial el santuario de Dios? Bueno, el pueblo se congregaba en el santuario de Dios, se ofrecían sacrificios en el santuario de Dios, se escuchaba la ley de Dios y se explicaba en el santuario de Dios y se oraba y alababa a Dios en el santuario de Dios. Al final de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando es de adoración. La clave del Salmo es la adoración. Nuestra vida de adoración, la cual no está circunscrita a un lugar, sino es nuestra entera vida de adoración, la cual incluye, por cierto, este lugar en el que estamos hoy. Adoración. Esto es lo que nos hace recapacitar, eso es lo que nos hace ver las cosas espiritualmente, eso es lo que hace que nos demos cuenta. Entonces, todo empieza a cambiar. Así que yo te hago la pregunta, ¿has estado últimamente en el santuario de Dios? Mientras, bueno, estoy aquí, ¿no? ¿No me ves? Sí, os veo. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿has estado últimamente en el santuario de Dios? Hemos visto, hablamos de adoración, hablamos de lo que se hacía en el templo de Jehová en Jerusalén. ¿Y qué hacía el pueblo? Se reunía. ¿Te gozas de estar en la casa de Dios? Hay veces que no vendrías, ¿verdad? Pero ¿te gozas cuando vienes? ¿Te gozas de estar en la casa de Dios? ¿De estar con los santos? ¿Con la iglesia? Hermanos, no es una cuestión de si vengo o no vengo. Es una cuestión de que he de estar aquí. Porque la iglesia, la comunión de los santos, es una institución divina. Estamos aquí porque Dios ha dispuesto que estemos aquí. No, yo no edifico la iglesia. Yo no hago la iglesia, aunque formo parte de la iglesia. La iglesia la hace Dios, la hace Cristo. Es donde debemos estar. Bajo estas paredes y entre estas paredes y bajo este techo, o en un bosque, o en la playa, o en casa de alguien. Allí donde se congregan los santos es donde hemos de estar. El santuario de Dios. ¿Y qué hacía la gente allí? Confesaba sus pecados. Se ofrecían sacrificios. Si se ofrecía un sacrificio era precisamente porque se había pecado. El pueblo reconocía su incapacidad, su pecaminosidad, su inutilidad delante de Dios. Y eso mismo ocurre entre nosotros. Miramos a la congregación que nos rodea hoy y vemos entre nosotros a alguien que se congrega fielmente, que ha pasado o está pasando problemas mucho peores que los nuestros.
en nuestra iglesia local mismo. Pobres, viudos, viudas, personas perseguidas por su fe, personas que han perdido hijos, que han perdido familiares, que lo han perdido todo, que han perdido sus empleos, que han perdido la salud, que pasan por enfermedades terribles. Y aquí estamos. Estamos todos aquí, en el santuario de Dios. Y esta es una de las tentaciones que nos lleva nuestro pecaminoso o nuestra forma racional de ver las cosas, es pensar que nuestro pecado es más grande que el de nadie. Que nadie está pasando lo que yo. Nadie le ha pasado lo que a mí. Volvemos a ponernos en el centro. Pero cuando venimos a la iglesia, vemos que las cosas no son así. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí estamos. Aquí estamos. No estamos solos. Nos da la iglesia y la comunión con los santos la debida perspectiva. Vemos la realidad. Vemos la lucha con el pecado. Vemos la lucha con las dificultades. La vemos en nuestros hermanos. La vemos a lo largo de la historia de la iglesia. La vemos en la iglesia invisible, la iglesia universal del Señor a través de todo el mundo. Lo vemos. Y comprendemos que como cristianos estamos además destinados a sufrir por causa de Cristo. Es curioso, hermanos, los cristianos que acuden más irregularmente a la iglesia son los que están más perplejos, menos comprensión tienen y más tentaciones pasan. La casa de Dios tiene algo especial, tiene una atmósfera especial. El Espíritu Santo está aquí ahora con nosotros. Está aquí. Está aquí, derramando sus bendiciones. Una de ellas es la capacidad de poder pensar espiritualmente. Venimos aquí para entenderle mejor, para conocerle mejor, para ver cómo Él se perfecciona y glorifica en la vida de nuestros hermanos. Así que vuelvo a preguntarte, ¿has estado últimamente en el santuario de Dios? Oh, sí, yo ya me congrego, sí, pero llegas 5 minutos antes y te vas en cuanto decimos amén. Pues si es por cuestiones desconocidas para nosotros, como trabajo, otro tipo de cosas, es comprensible. No lo juzgamos. Pero, ¿te falta el tiempo para irte por la puerta? Porque no estamos hablando solo del tiempo de culto, estamos hablando de la comunión con los hermanos. Es para pensar. Así que el pueblo se congregaba. Y eso estamos nosotros llamados a hacer, adorar por medio de congregarnos. ¿Qué otra cosa hacía el pueblo en el templo de Jerusalén? Escuchaba la palabra de Dios. Y escuchaba esa palabra dándosele sentido, se le explicaba la ley de Dios. El santuario de Dios se leía permanentemente la palabra al pueblo. Y recordemos que en tiempos del salmista no estaba toda la Biblia, ahora sí, ahora la tenemos aquí toda, ¿no? Y no solo la tenemos en la iglesia, la tenemos en nuestras casas, la tenemos en nuestros trabajos, la tenemos en el camino, la tenemos en nuestros dispositivos móviles, la tenemos en todas partes. Está en la nube, no lo olvidéis. La palabra de Dios está en todas partes. Es una llave, es la llave para entender la mente de Dios, para entrar en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, para conocerle y para comprenderle. Piensa simplemente en este salmo. ¿Dónde está? En la Biblia. Por eso podemos estar predicándolo hoy. La mera lectura de lo que este hombre experimenta ya nos ayuda a tener la debida visión espiritual. Pero ocurre lo mismo con todos los relatos bíblicos. Desde sus diferentes perspectivas hacen exactamente lo mismo. Nos muestran la mente de Dios, la forma de pensar de Dios, las doctrinas, las enseñanzas, el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está aquí y de inmediato hace que nos
avergoncemos de nuestros pensamientos y nos lleva al arrepentimiento. De inmediato hace que veamos lo viles que somos, lo pequeños que somos y lo grande que es Dios. Todo esto lo conseguimos por medio de la palabra. Dios se magnifica y nosotros empequeñecemos. Nos da la perspectiva de vida. Además, la palabra nos recuerda que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no nos extrañan los problemas, los esperamos. Si no tienes ningún problema, pregúntate, algo estoy haciendo mal. ¿Me va todo tan bien? ¿Me va demasiado bien? Bueno, no os animo a que os metáis en problemas, solo digo que os planteéis realmente si en vuestra vida cristiana hay renuncias, hay sacrificios, hay obediencia. Esto os va a llevar inevitablemente a los problemas.